Buenas tardes a todos. Para mí realmente es un privilegio estar acá al frente dando este curso y más teniendo en cuenta que es el primer curso de este año. Algunos de ustedes los conocí el año pasado, la mayoría hasta ahora los conozco porque empiezan a estudiar en este año. Pero de verdad lo considero un gran privilegio que se haya considerado, bueno, esta materia para iniciar, pero también que me hayan considerado a mí para poder dictar esta materia, este curso durante esta semana. Vamos a estar estudiando en esta semana gramática española y aunque algo adelantó ahorita Alejandro diciendo la necesidad de la gramática, quiero de todas maneras añadir algunas palabras al por qué en un curso de teología, como ustedes vinieron a estudiar, vamos a empezar con gramática, ¿no? Tal vez algunos están diciendo, bueno, yo vine a estudiar gramática, vine a estudiar fue Biblia, vine a estudiar teología y vamos a empezar con gramática. ¿Por qué es necesario esto? Pensaría yo en tres razones fundamentales por las cuales debemos estudiar gramática y comenzar este año de teología con la gramática. La primera de ella es porque, como veremos en otro curso, la interpretación de la Biblia depende en gran manera de la interpretación gramatical. Es decir, nosotros creemos en la necesidad de una interpretación gramatical, histórica y teológica de la Biblia. Y en este sentido la gramática es la base para la interpretación histórica y también la base para la interpretación teológica. Por lo tanto, parte fundamental y parte importante a la hora de interpretar la Biblia es un correcto entendimiento de las palabras, de la gramática, de la estructura en la cual fue dada la Biblia. Esa sería una primera razón. Una segunda razón es el hecho de que en nuestro contexto latinoamericano no tenemos lamentablemente buenos conocimientos y buenas bases gramaticales. Y creo que esa es una razón de peso. Este curso que vamos a dictar de gramática, yo lo comencé a dictar en mi iglesia hace ya más de 10 años a estudiantes que en nuestra iglesia estábamos preparando teológicamente. Y la razón por la cual nosotros en esa época incorporamos la gramática es porque atendiendo a nuestro contexto, conociendo las personas de nuestra propia iglesia, de nuestro propio contexto en Bogotá, en Colombia y también estoy seguro que en Latinoamérica, por lo general podemos decir que no tenemos buenos conocimientos gramaticales. Hay un gran vacío en esa parte de gramática en los estudiantes en general y pues particularmente en los estudiantes de Biblia. Este es un conocimiento, digamos, que se supone que lo tienen los alumnos, pero al enfrentar realmente la manera como abordamos la Biblia nos damos cuenta que hay muchos vacíos a la hora de estos conocimientos gramaticales, de manera que eso es otra de las razones por las cuales estamos dando este curso de gramática española. Y en tercer lugar, porque con la voluntad de Dios ustedes van a tener la oportunidad de estudiar también griego y van a incorporar algo de hebreo, según sé, este año van a incorporar algo de hebreo también, ¿sí? Y una de las grandes dificultades a la hora de estudiar los idiomas bíblicos, el griego y el hebreo, precisamente es ese vacío gramatical que tenemos nosotros. Entonces, para un profesor de griego, empezar a dar griego en nuestros contextos se puede volver un problema muy grande porque además de tratar de enseñar un idioma que no se conoce, tiene que empezar a explicar asuntos de gramática. Tiene que empezar a explicar qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es oración gramatical, cómo se encuentra un sujeto. De manera que este curso de gramática española es una base para poder dictar esos cursos de idiomas bíblicos. Entonces son tres razones bien importantes para considerar y nos ayuda a entender por qué es importante que nosotros podamos estudiar esto de gramática española. Además, les va a brindar una gran ayuda a ustedes en la medida que
puedan ir mejorando su entendimiento de la gramática, les va a brindar una gran ayuda en la redacción de trabajos escritos. Parte importante del seminario y de la manera como el seminario trabaja es a través de la redacción de trabajos escritos, y se espera que los alumnos del seminario elaboren trabajos de una buena calidad académica, y eso por supuesto incorpora la parte de gramática, de manera que esto también va a brindar una ayuda a la hora de realizar esos trabajos escritos. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales usted debería considerar como importante este curso que estamos viendo en esta semana. Con respecto al curso como tal, voy a también a dar algunos aspectos para que sepamos cómo vamos a funcionar durante esta semana. Este curso es particular, es diferente a los otros cursos que se dictan en el seminario, porque va a incorporar en gran parte trabajo en la clase. De hecho, la mayoría de lecciones van a ser aproximadamente la mitad teoría y la otra mitad va a ser trabajo en clase, y eso es pues algo muy particular, ¿no? La mayoría de cursos que ustedes van a recibir de materias son 100% cátedra, 100% del profesor dictando contenidos. Aquí vamos a estar dando algunas explicaciones, haciendo aclaraciones y trabajando sobre el texto. ¿Por qué eso? Porque la única manera de afianzar estos conocimientos gramaticales es trabajando sobre los mismos textos. Es la única manera de afianzar los conocimientos. En otras palabras, yo no pretendo en sí que ustedes aprendan mucha teoría acerca de la gramática, porque de todas maneras ustedes se van a dar cuenta que la tenemos, la vamos a recordar. Lo que esperamos realmente es que usted pueda asimilar esos conocimientos a la hora de leer la Biblia, a la hora de interpretar la Biblia. Este es un curso de gramática española para estudiantes de la Biblia, y en eso pues también se diferencia de cualquier otro curso de gramática española, porque está ideado para estudiantes de la Biblia. Por lo tanto, nuestro libro de trabajo, nuestro libro de texto, digamos, sobre el que vamos a estar laborando durante la semana, es la misma Biblia. Todo lo que digamos de gramática vamos a ir trabajándolo en textos bíblicos, y eso es lo, digamos, particular para lo que vamos a dictar acá en el seminario. Esto también quiere decir que no vamos a dar aspectos muy profundos, no nos vamos a meter en asuntos muy técnicos de la gramática española, vamos a tratar asuntos básicos y elementales de la gramática, pero esperamos que ustedes los puedan entender y asimilar trabajando sobre el texto bíblico. Este curso de gramática está dividido en dos secciones. Ustedes recibieron en PDF 3 textos. Uno de esos textos es un suplemento para que ustedes lean, que es unos apéndices de un libro de Roberto Jana. El otro, el primer cuadernillo, es un cuadernillo de gramática, y el segundo es un cuadernillo de sintaxis. Esas son las dos partes o las dos secciones de este curso. La primera parte de este curso, la cual espero dedicarle solo 2 días, va a ser un estudio o un repaso mejor de las categorías gramaticales. Vamos a recordar cuáles son las 9 categorías gramaticales que existen en el español, y vamos a aprender a identificarlas y a identificar sus accidentes gramaticales. Esa es la primera parte del curso. Y la segunda parte del curso, la que le vamos a dedicar mayor tiempo, es la sintaxis del idioma español. Ahí vamos a aprender a analizar la oración gramatical, comenzando con oraciones sencillas, oraciones simples, y terminando con el análisis de oraciones compuestas. Entonces, este curso está dividido de esas dos maneras, por eso ustedes recibieron 2 cuadernillos, ¿no? Vamos a ceñirnos a lo que están los cuadernillos, pero voy a omitir bastante material que está en el cuadernillo, sobre todo en la parte de gramática, pero ustedes deben leerlo todo. Es decir, por ejemplo, vamos a comenzar con el sustantivo. En la parte de las clasificaciones de los sustantivos voy a omitir casi en su totalidad ese material. No lo voy a dar aquí en clase porque es algo que ustedes lo pueden leer y creo que no van a tener problemas en entenderlo, pero sí deben leerlo porque eso va a ser parte de las evaluaciones diarias que se hacen.
Todas las mañanas se va a hacer una evaluación del contenido de la clase. Y por último, el trabajo grueso o el trabajo grande que ustedes van a realizar es el mismo trabajo que vamos a estar haciendo acá en clase. Es decir, después voy a explicarles bien qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a ir aprendiendo de gramática, ustedes lo van a ir aplicando a textos bíblicos. Y poco a poco yo ya voy a ir dándoles las instrucciones al respecto. Bien, entonces eso para que tengan en cuenta la forma como vamos a estar trabajando durante este curso de gramática. Vamos a comenzar entonces con la parte de gramática propiamente dicha. Voy a pasar por alto una introducción que ustedes tienen ahí en el cuadernillo, una introducción de la importancia de la gramática en el estudio bíblico y una introducción de los diferentes campos de estudio de la gramática. Voy a ir directo a la parte entonces del sustantivo. Como les dije anteriormente, en esta primera parte del curso vamos a estar repasando las 9 categorías gramaticales del español. Cuando hablamos de categorías gramaticales, nos estamos refiriendo a la clasificación de las palabras. De acuerdo a las características propias de las palabras, en el español se clasifican en 9 grupos, que los tienen aquí en esta diapositiva. Esos grupos son el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Son las 9 categorías gramaticales que existen en el español. Toda palabra en nuestro idioma pertenece a una y solo a una de estas categorías. De acuerdo a sus características, las palabras en nuestro idioma pertenecen a alguna de estas 9 categorías. Para nuestro estudio, lo que vamos a hacer es ver primero el concepto de cada categoría o la definición de lo que es cada una de esas categorías, qué es un artículo, qué es un sustantivo, etc. En segundo lugar, vamos a ver las clasificaciones en cada una de esas categorías. Esa parte la voy a omitir en algunos de ellos. Voy a dar solo lo que considero que es más importante y en donde he visto que los alumnos tienen confusiones. Y en tercer lugar vamos a ver los accidentes gramaticales para cada categoría. Repaso entonces, vamos a ver para cada una de esas categorías: definición, clasificación y accidentes gramaticales. ¿Qué me interesa? En cuanto al entendimiento de la materia, me interesa que quede claro la definición de cada categoría y los asuntos de los accidentes gramaticales. La parte de clasificación no me interesa tanto a mí, pero como les dije, tienen que leerlo y repasarlo porque va a ser parte de las evaluaciones teóricas, de los conocimientos. Pero para efectos del entendimiento de la gramática y cómo funciona a la hora de leer la Biblia, insisto, lo que me interesa es que en cada categoría quede claro la definición y los accidentes gramaticales. Eso es lo que vamos a estar insistiendo. Comenzamos entonces con el sustantivo. La primera categoría que vamos a considerar de las 9 en español es el sustantivo. En la lista que les di antes está en primer lugar el artículo y luego el adjetivo. Yo voy a cambiar ese orden, vamos a comenzar estudiando entonces el sustantivo. Primero, la definición de sustantivo. Ahí dice en el cuadernillo, dice: el sustantivo es la palabra que sirve para nombrar a los seres, ya sean personas, animales o cosas. Esa es la definición clásica, la definición en la gramática clásica española. Tal vez en la gramática española moderna se ha incursionado en algunos otros aspectos o se ha variado un poquito la definición, pero la esencia de un sustantivo es esta. El sustantivo es una palabra que nombra. Entonces la parte importante en la definición del sustantivo es nombra. Piénselo de esta manera: los sustantivos son como las etiquetas que usted encuentra en los artículos en un supermercado.
La etiqueta es el nombre que identifica cada artículo. Usted entra a un supermercado y empieza a mirar varios artículos para saber cómo se llama cada uno de ellos. Usted encuentra que el supermercado pone una etiqueta. Esa etiqueta nos dice cómo se llama ese artículo. Eso es el sustantivo en el idioma español. Cualquier palabra que sirva para nombrar, esa palabra entonces es un sustantivo. Ahora puede nombrar personas, animales o cosas. Veamos algunos ejemplos y como les dije anteriormente, este es un curso de gramática española para estudiantes de la Biblia, por lo tanto todos los ejemplos que demos van a ser extractados de la Biblia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Personas, ahí tenemos la lista: Dios, Adán, Noé, Moisés, David, Elías, Mateo, Juan, María, Elizabeth, etc. Todos esos son palabras que nombran personas, por lo tanto son sustantivos. ¿Ustedes recuerdan algunos sustantivos que no estén aquí? ¿Que nombran personas? Judas, otros. Daniel, otro. Pedro, Espíritu, Satanás, sí, muy bien. Oseas, mujeres, Esther, muy bien. Vamos a ir también ejercitando un poquito el conocimiento bíblico, ¿no? En la medida que avanzamos en este curso. Animales que aparecen nombrados en la Biblia: perro, oveja, vaca, paloma, león, serpiente. Noten, cada una de esas palabras nombran animales. ¿Alguna otra que usted recuerde que estén en la Biblia? ¿Cuál? ¿Dices? Monstruo, sí. Cordero, leviatán. Les gustan los nombres complicados a ustedes, ¿no? Behemoth. Muy bien, muy bien. Y cosas. Entonces, los sustantivos nombran personas, animales o cosas. Ejemplos de cosas: casa, libro, mesa, silla, templo, sinagoga. ¿Algunos otros ejemplos que ustedes puedan añadir a eso? Biblia, pastor. ¿Cuál? Biblia. No, en la Biblia en español no está. ¿Cuál? Puerta, escritura, sí, muy bien. Arca, etcétera, muy bien. Todos esos son sustantivos. ¿Qué es un sustantivo entonces? El sustantivo es una palabra que nombra, que sirve para nombrar. Puede nombrar personas, animales o cosas. En cuanto a la clasificación de los sustantivos, solo voy a nombrar la clasificación por su naturaleza. Las otras clasificaciones ustedes las van a leer, las van a repasar ahí en el cuadernillo. Voy a nombrar esta clasificación de sustantivos por su naturaleza porque en los cursos que he dictado de gramática me he dado cuenta que esta parte es la que más conflicto genera en los alumnos. Aprender a identificar sustantivos concretos y abstractos. Sobre todo, aprender a identificar sustantivos abstractos. Y la Biblia está llena de ese tipo de sustantivos. Por eso voy a explicar esta parte únicamente de la clasificación de los sustantivos. Por su naturaleza, los sustantivos se pueden clasificar en sustantivos concretos y en sustantivos abstractos. Sustantivos concretos son los que caen bajo el dominio de los sentidos. Por lo tanto, ya que caen bajo el dominio de los sentidos, entonces tienen existencia real, tangible o material. Diríamos que señalan seres que existen en el mundo real, seres que podemos tocar, ver, oír, oler. A eso se les llaman sustantivos concretos. No tenemos dificultad con eso, son los sustantivos que fácilmente nosotros identificamos. Aquí tenemos alguna lista, por ejemplo, sustantivos percibidos por el sentido del tacto: casa, vestido, cualquier cosa que usted pueda tocar, eso es un sustantivo concreto. Percibidos por el sentido de la vista: luz, nube, relámpago. Note que estos los percibimos con la vista, existen en el mundo real, son tangibles, ¿cierto? Algunos otros que usted pueda añadir ahí a sustantivos concretos que son percibidos por el sentido de la vista, aparte de luz, nube, relámpago, que esté en la Biblia. No, con la vista, no con la nariz. Niebla, muy bien, niebla.
Sol, muy bien. Luna, perfecto. ¿Ah? La lluvia. Todo lo que percibimos con el sentido de la vista cae en esa categoría. También hay sustantivos concretos que percibimos con el sentido del oído. Por ejemplo, canto o trueno. Existen en el mundo real y los percibimos con uno de los sentidos, con el oído. ¿Algún otro que podamos añadir ahí? Canto, trueno, silbido, ¿sí? Música. Ajá. Muy bien. Cuarto, percibidos por el sentido del olfato. Fragancia, olor, hedor. ¿Algún otro que se perciba con el olfato que está en la Biblia? ¿Ah? Incienso. Aceite cuando está quemado, sí. Aceite, bueno, sí. Y finalmente, percibidos con el sentido del gusto, dulce o amargo. Note que todos estos ejemplos que relacionamos acá son cosas que se pueden percibir, sea por la vista, por el tacto, sea por el oído, el olfato, etcétera. Todos se pueden percibir, existen en el mundo real. En contraste con esos sustantivos concretos, existen los sustantivos abstractos. ¿Cuáles son los sustantivos abstractos? Son enteramente mentales, existen en la mente, no existen en el mundo físico o tangible. No quiere decir que no existan, sí existen. Esos seres que son imágenes mentales o ideas mentales, pero no existen en el mundo concreto porque no caen en el dominio de los sentidos. Ahora, estos a veces los pasamos por alto. ¿Por qué? Porque como no son cosas que vemos, olemos, sentimos, nos dificultan y a veces pensamos que entonces no son sustantivos. Y la Biblia está llena de ese tipo de sustantivos. Note, por ejemplo, esta lista. Justicia. Justicia es abstracto, es un concepto abstracto. No cae en el dominio de los sentidos, no puede ser vista, olida, no puede ser oída. La justicia es un concepto que está en nuestra mente, es un concepto real, pero no está en el mundo tangible. Lo mismo sucede con paz, o con gracia, esperanza, amor. ¿Sí notan esos que relacionáis? Esos son sustantivos abstractos, señalan cosas. Señalan seres, pero esos seres están ¿en dónde? En la mente, son ideas mentales. ¿Algunos otros que usted pueda añadir acá a esta lista? Misericordia. Fe, misericordia, fidelidad, ira. ¿Sí nota que la Biblia está llena de esos? Dime. Ahí quedaría salvación. Salvación es un concepto, ¿nota? La teología está llena entonces de esos sustantivos abstractos, ¿sí lo notan? Son muy importantes porque la Biblia está llena de ellos, la teología está llena de esos sustantivos, entonces nosotros tenemos que aprender a reconocerlo como tales, como sustantivos. Son palabras que señalan seres, pero son seres que están en la mente, ideas mentales. Aquí es obligatorio hacer una pregunta. Bueno, ¿y qué es el sustantivo Dios? Es un sustantivo, ya les dije, ¿no? Dios es un sustantivo. ¿Abstracto o concreto? ¿El sustantivo Dios es abstracto o concreto? De acuerdo a la definición que vimos anteriormente. ¿Ah? Se los dejo para que lo resuelvan durante este año de estudios teológicos, ¿listo? Lo van a estudiar este año y van a resolver a ver si es abstracto o concreto. Bien, entonces, repasemos. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra que sirve para nombrar. Recuerden siempre nombrar. Un sustantivo es una palabra que sirve para nombrar. ¿Qué nombra? Seres. ¿Qué tipo de seres? Personas, animales o cosas. Y lo que vimos de clasificación, hay otras clasificaciones, pero lo que vimos de clasificación es que esos sustantivos pueden ser concretos o
abstractos. No solo existen en el mundo que vemos, tocamos, olemos, sino también pueden existir en la mente, en las ideas. Y de hecho, la Biblia, la teología está llena de ese tipo de sustantivos abstractos. Tercero, los accidentes gramaticales del sustantivo. Vamos a pasar a los accidentes gramaticales del sustantivo. Pero entonces, antes de hablar de los accidentes gramaticales del sustantivo, voy a explicar el concepto de accidente gramatical. Cuando hablamos de accidente gramatical, nos referimos a ciertos cambios que sufren las palabras. Por eso la palabra accidente. Accidente significa que le pasó algo, que le sucedió algo. Entonces, cuando hablamos de palabras en el idioma, y ahora particularmente de los sustantivos, nosotros notamos que los sustantivos cambian de acuerdo a ciertos factores, de acuerdo a ciertos asuntos que se quieren señalar. Esas palabras en español, como el sustantivo, vamos a ver otras que también sufren accidentes gramaticales, esas palabras pueden sufrir ciertos cambios. Y la parte importante de la gramática es aprender a analizar esos cambios que sufren las palabras. En las palabras que sufren accidentes gramaticales, usted va a encontrar que hay una parte que no cambia y una parte que sí cambia. Una parte invariable y una parte que es variable. Una parte que se le llama raíz y otra que se le llama desinencia en el caso de los sustantivos. Tomemos, por ejemplo, un sustantivo. Vamos a tomar el sustantivo gato. Sustantivo gato. ¿Listo? Es un sustantivo porque es una palabra que nombra, ¿cierto? ¿Qué tipo de ser nombra? Un animal, ¿cierto? Si yo quiero señalar al mismo ser, pero ya no masculino, sino femenino, ¿cómo lo diría yo? Gata. ¿Qué cambió? ¿Sí nota que cambió una letra? Vamos a señalar esta acá también. Hay una parte que no cambia y otra parte que sí cambia, ¿cierto? A esta parte invariable, esta parte que no cambia, se le llama raíz. Es la que indica el significado de la palabra. Y la partecita que varía se le llama desinencia en el caso de los sustantivos. Y en este caso, el cambio de la O por la A, ¿qué nos indicó? El sexo, ¿cierto? Si es con O, gato, es sexo masculino. En el caso del ser, ¿no? Pero en el caso de la gramática diríamos que esto es género masculino, y si va con una A, ¿es género femenino? Pero digamos que yo ahora quiero señalar varios seres de la misma especie, ¿cierto? ¿Cómo lo diría? Tomando ya este solo señala uno, ¿cierto? Pero quiero señalar varios, ¿cómo lo señalo? Gatos. ¿Qué pasó con la palabra? Ahora a esta se le añadió una ¿qué? Una consonante, la S. Esa S, en este caso, ¿qué señala? Plural. Cantidad, ¿cierto? Sin la S señala uno, singular, número singular, y con la S señala varios, número plural. ¿Y cómo completaríamos entonces el plural de este? Del femenino, gatas. ¿Cierto? Teniendo en cuenta eso, en el español, noten que en un sustantivo hay una parte invariable y hay una parte variable. Cuando nosotros hablamos de accidentes gramaticales, nos estamos refiriendo al análisis de esta parte variable. ¿Qué es lo que indican esas variaciones en las últimas letras de una palabra? Eso entonces es un accidente gramatical. En gramática, a esos cambios también se le refiere con el término, con la expresión morfología. La morfología en el idioma estudia los cambios que sufren las palabras en su forma. La expresión morfología significa cambios en la forma, el estudio de las formas de las palabras. Cuando analizamos un sustantivo, nosotros notamos que un sustantivo en español puede tener 4 formas diferentes. Y esas 4 formas diferentes señalan 2 aspectos en el caso del sustantivo.
Lo primero que señala acá es lo que nosotros le llamamos el género. ¿Sí? Y en segundo lugar, añadiendo la S, señala lo que le llamamos el número. En el caso del sustantivo, hay 4 variaciones, por lo tanto, 2 géneros y 2 números. Entonces, ese es el concepto de accidente gramatical. A mí, como profesor, lo que me interesa en cada una de las categorías gramaticales que vamos a ver es que podamos entender bien ese asunto de los accidentes gramaticales. Porque cuando usted hace un análisis de la Biblia, cuando usted está estudiando un pasaje, el aspecto fundamental del análisis de la Biblia es el aspecto de la morfología o de los accidentes gramaticales. Eso puede variar la interpretación de un texto de una manera crucial. Ahorita vamos a nombrar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sustantivos, decimos que los accidentes gramaticales de sustantivos son 2, género y número. Género y número. En cuanto al accidente gramatical género, decimos que ese accidente se refiere al sexo de las personas y animales y al género gramatical que se le asignan a las cosas. Repito, cuando hablamos de género en los sustantivos, el género se refiere al sexo de personas y animales. Por lo tanto, el género gramatical de una persona o un animal coincide con el sexo de esa persona o ese animal. ¿Sí? En el caso del gato, ese animalito, gato, su sexo es masculino, por lo tanto su género es masculino, ¿sí? Hay una coincidencia ahí. Las cosas no tienen sexo, pero sí tienen género gramatical. Toda palabra en el español, todo sustantivo, aunque se refiera a cosas, debe tener un género, sea masculino o femenino. Hay 2 géneros que son los más utilizados en el idioma español, que son el masculino y el femenino, pero hay otros que están relacionados ahí en la cartilla. Ustedes después los pueden estudiar, pero no los voy a tocar aquí en clase porque ocurren muy pocas veces. Los que más encontramos en la Biblia y los que utilizamos en el habla común la mayoría de las veces son el sexo, el género masculino y el género femenino. Entonces, primero, género masculino nombra a varones y animales machos y el género masculino que se atribuye a las cosas. Ejemplos en la Biblia: Abel, Isaac, Felipe, perro, león, cedro, trigo, camino, alimento. Todos esos son sustantivos masculinos. Si usted tiene dudas, ¿cómo usted puede identificar el sexo de una cosa? El género de una cosa. Añadiéndole o anteponiéndole el artículo. Mentalmente lo hacemos. O sea, eso es algo que está en nuestra mente, lo aprendimos desde la niñez y lo tenemos en la mente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo camino, el sustantivo camino, ¿cómo reconozco su género? El camino. Ese artículo ya me anuncia que esa palabra, ese sustantivo tiene género masculino. Entonces, esa es la manera para que uno pueda resolverlo en casos de duda. Son masculinos los nombres de varones y ocupaciones propias del varón, como misionero, evangelista, maestro, médico, carpintero, y todos los sustantivos que son antecedidos por el artículo masculino: el cielo, el sol, el oro, el lobo, etc. Eso entonces son sustantivos masculinos. Género femenino. Entonces tenemos género, primero género masculino y segundo género femenino. El género femenino hace referencia a mujeres y animales hembras y el género femenino que se atribuye a las cosas. Lo mismo, en el caso de personas y animales, el género gramatical coincide con el sexo. En el caso de las cosas, tienen el género que se le asignó gramaticalmente. Son femeninos los nombres de mujeres y ocupaciones propias de la mujer: Eva, Sara, Dorcas, cocinera, niñera, etc. Son femeninos nombres de animales o cosas que son antecedidos por el artículo femenino, como la gallina, la mesa, la cocina, la rueda, si se le coloca mentalmente el artículo femenino.
Muchos sustantivos, y esta es la regla general en español, se convierten en femeninos cuando permiten el cambio de la O final por una A, como en el caso que hicimos con el gato. Entonces, niño, masculino, femenino, niña. Hermano, masculino, femenino, hermana. Pero hay otros sustantivos masculinos que al pasar al femenino cambian totalmente en su estructura. O sea, en nuestro idioma hay casos donde para el masculino hay una palabra y para el femenino hay otra, que no están relacionadas morfológicamente, no se parecen en nada. Note, por ejemplo, toro, masculino. ¿Cuál es el femenino? No es Torá, porque Torá es los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Entonces, el femenino de toro es vaca. Y el masculino de vaca no es Baco. Baco es un dios griego, ¿no? ¿Sí nota que hay un cambio total? Hay palabras así en español que de masculino a femenino cambian totalmente. Otro ejemplo es chivo, cabra. Otro ejemplo, caballo, yegua. Y padre, madre. ¿Sí notan que el femenino cambia totalmente? Entonces, eso en cuanto a género. Hay género masculino y género femenino. En la Biblia usted va a encontrar de vez en cuando también el género neutro. El género neutro se distingue porque se le antecede el artículo neutro lo. Pablo, por ejemplo, dice todo lo amable, todo lo... Ese artículo lo es un artículo neutro. Y hay otros géneros que ustedes los encuentran allá en el cuadernillo. Entonces, primero, el accidente gramatical género. Segundo, accidente gramatical número. Los dos accidentes gramaticales del sustantivo son género y número. En cuanto al accidente gramatical número, decimos que indica la cantidad de los seres o de los sustantivos que relaciona. Si se trata de uno, si la palabra señala un solo ser, decimos que está en número singular. Si la palabra señala varios seres, decimos que está en número plural. Como el ejemplo que hicimos, gato, uno, singular, gatos, varios, entonces es plural. El singular señala un ser, el plural señala dos o más seres. En español solo tenemos entonces número singular y número plural. Cuando estudien hebreos van a ver que el hebreo tiene número singular, número plural y número dual. Existe una forma específica para señalar pares o parejas. En español solo singular y plural. Número singular entonces menciona un solo ser. Por ejemplo, profeta, ángel, discípulo, iglesia, mensaje, árbol, etc. Número plural menciona varios seres, como por ejemplo profetas, ángeles, discípulos, iglesias, mensajes, árboles, etc. Hay algunas reglas que se usan para la formación del plural. La regla más común es añadir la S final para formar el plural. Hay algunas otras que ustedes pueden encontrar allá en el cuadernillo. Bien, repasemos entonces el sustantivo. La primera categoría gramatical que vimos es el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? No entendí lo que dijeron, pero sí, está bien. Una palabra que sirve para nombrar. Nombra seres, sean personas, animales o cosas. Esos sustantivos pueden ser concretos o abstractos. Fue la clasificación que vimos. Recuerden que hay sustantivos abstractos, muchos por cantidades en la Biblia. Y los accidentes gramaticales del sustantivo, ¿cuántos son? Dos. ¿Cuáles son? Género y número. En cuanto a género, relacionamos dos géneros que son los que mayormente se utilizan en español: género masculino y género femenino. Y en cuanto al accidente gramatical número, relacionamos dos. ¿Cuáles son? Singular y plural. Bien, vamos a trabajar un ejercicio. Acá está. Primero, seleccionar una sección bíblica para realizar el análisis gramatical. Es decir, usted va a seleccionar una sección bíblica, en esa sección va a trabajar toda la semana.
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones. Primera, que no sea muy larga. Máximo 3 a 4 versículos. Yo sé que hay algunos muy entusiastas que quieren tomar un capítulo largo. Dicen, profesor, yo quiero tomar un párrafo de 10 versículos. Yo le digo, no. Al principio usted se entusiasma y luego a mitad del curso está cansado y aburrido de señalar categorías gramaticales en algo muy extenso. Cuando hablamos de hacer el análisis gramatical de un texto, eso es un trabajo arduo, extenso. Entonces mi recomendación es, escoja una sección máximo de 3 a 4 versículos. No importa Antiguo o Nuevo Testamento. Segundo, verifique que sea una unidad de pensamiento. ¿Cómo determinamos eso? Debe terminar en punto. Determine o verifique mejor que sea una unidad de pensamiento. O sea, que sea una oración gramatical. ¿Dónde termina una oración gramatical? Donde hay un punto. Entonces no puede terminar en coma, en punto y coma, nada de eso, tiene que terminar en punto, ¿sí? Y ojalá que la idea no quede cortada abruptamente donde usted seleccionó. Entonces, vaya pensando en la sección, cuando usted ya tenga una tentativa, entonces me dice y yo verifico que sí sea una unidad de pensamiento y le digo que puede continuar. Tercero, verifique que contenga varias categorías gramaticales. No puede ser, por ejemplo, y coloco esto porque es que me ha sucedido en el curso de gramática, no puede ser una lista genealógica. Primera de Crónicas no sirve. Para este análisis gramatical no sirve porque solo hay sustantivos. ¿Sí? Entonces, verifique que por lo menos allá hay sustantivos, adjetivos, verbos, que haya una buena variedad para que funcione el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar esa sección bíblica para trabajar. Una vez tengamos esa sección, vamos a hacer lo siguiente: señalar todos los sustantivos que encuentre allí. Ahora, no es que yo tenga un mal concepto de alumnos del seminario, yo también fui seminarista, pero sé que tienden a la pereza. Entonces el texto lo van a copiar a mano, a una hoja, a un cuaderno, si no tiene pida prestada una por ahí. No lo van a hacer ahí sobre el Word, en el computador, lo copian a mano, ¿sí? Cuando usted lo va copiando a mano su texto, cada sustantivo que identifique lo va a escribir en azul. ¿Sí? Creo que les dijeron que necesitamos colores, ¿sí? Entonces, en esta parte de la gramática vamos a identificar las palabras de acuerdo a su categoría con colores. Créanme que esto es una gran ayuda para aprender a identificar categorías gramaticales, el uso de los colores. Entonces, usted copia su texto y donde sospecha que hay un sustantivo, esa palabra la va a escribir ¿en qué color? Azul. En color azul. Si tiene dudas, diccionario. ¿Quién es el que manda acá en esta clase? No es Alejandro. No es el profesor, es el diccionario. Cualquier duda gramatical debe ser resuelta con el diccionario. Ahí está la página del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? Si usted tiene otro, prefiere otro que sea de español, utilícelo. Está bien. En un diccionario en español, cada palabra está señalada de acuerdo a su categoría gramatical. Por lo general, en los diccionarios en español está la palabra y después de la palabra hay una N, si es sustantivo, N de nombre. O a veces en los más antiguos aparece una S que significa sustantivo. Esa es la indicación para que ustedes puedan corroborar que sí es un sustantivo. Una vez usted haya identificado los sustantivos en su párrafo, ¿vieron por qué les dije que solo 3 versículos, 4 versículos? Esto es solo con los sustantivos, vamos a hacerlo con las 9 categorías. Cuando ya tenga identificados los sustantivos en su párrafo, va a señalar los accidentes gramaticales o la morfología de cada sustantivo.
Cuando en un curso de gramática se le pide, por favor, deme la morfología de esta palabra, si esa palabra es un sustantivo, lo que se le está pidiendo es indíqueme género y número. Por ejemplo, si usted está en Génesis capítulo 1, versículo 1, ya nadie puede coger ese. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted se dio cuenta que esa palabra cielos es sustantivo. ¿Qué hace usted con esa palabra? Color azul, como está acá, y va a indicar los accidentes gramaticales. La palabra cielos es un sustantivo masculino, plural, con cada sustantivo que encuentre. Es importante, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que el apóstol Pablo en Gálatas, en la carta a los Gálatas, basa el argumento de que la promesa hecha a Abraham es hecha para Cristo en el uso de un singular. ¿Se recuerda? Porque Pablo dice, la promesa fue hecha a la simiente y no a las simientes. Pablo se agarró de un singular, se colgó de un singular para demostrar que la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12 era una promesa hecha para Cristo. ¿En qué se basó Pablo? En que ese sustantivo está en número singular. ¿Ve qué tan importante es señalar el singular o el plural? O el masculino o el femenino en un sustantivo. Puede cambiar la interpretación de un texto. Bien, entonces ese es el trabajo que vamos a realizar.